Bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Ya buenas tardes ya. Vamos a seguir entonces con este Congreso Estudiantil Omnia UCN. Ahora con una invitada muy especial que nos va a hablar sobre educación, pero también puntualmente sobre esta educación durante estos tiempos de pandemia. Nuestra invitada es profesora, además investigadora en astrobotánica. Ella fue la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2019, es clown hospitalario y además futura piloto de avión. ¿Qué tal? Así que les damos la bienvenida a Nadia Valenzuela. Hola, Gabriel, muchas gracias Hola por la Nadia. presentación, muchas gracias por la invitación también. Feliz de estar acá compartiendo un poquito de lo que ha sido este tiempo de estar trabajando en este contexto un poco extraño, pero feliz de compartir con ustedes. Súper, muchas gracias a ti por también por las ganas de querer participar y bueno, yo creo que van a haber hartas preguntas con ese currículum tan interesante además que tienes y todo lo que nos puedas contar. Así que bueno, les volvemos a instar a las personas que están participando que puedan dejar todas sus preguntas para que las podamos ir leyendo después más adelante. Y ahora vamos a dejar con Nadia para que nos cuente todo lo que nos quiera contar. Adelante, Nadia. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Como decía Gabriel, mi nombre es Nadia Valenzuela Fuentes y soy profesora de ciencias. Trabajo en la comuna de Angol, en la 9ª región de la Araucanía. También hago un poquitito de investigación de una nueva rama de ciencias que es una fusión en realidad de la astrobiología y la botánica y se llama astrobotánica y principalmente consiste en poder observar cómo es el comportamiento de las plantas en ambientes en donde se les altera la gravedad. Y como decía Gabriel también, el año pasado tuve un reconocimiento, el Global Teacher Prize Chile, producto también de esta misma iniciativa de las investigaciones en astrobotánica. Desde pequeña he sentido una fuerte atracción por todo lo que tiene que ver el espacio, estructuras cósmicas, planetas, nebulosas, agujeros negros. Y no tengo claro la razón por la cual comenzó esta afición desde muy pequeña, pero sí hubo un elemento muy importante que ocurrió el año 87 cuando desperté en el techo de mi casa. Estaba todo oscuro, no entendía muy bien lo que pasaba. A mi lado estaba mi papá y mi hermano y ese día pasaba el cometa Halley. Ahí, sentada en el techo de mi casa, con 7 años, con mucho frío, recién pude darme cuenta de algo. Creo que el universo me entregó la lección más importante que puede tener una persona, que era la grandeza del espacio y la pequeñez de los seres humanos. Con 7 años aprendí esa importante lección que me ha acompañado ya a mis 40 años y espero me siga acompañando. Ahí podemos ver una imagen de un trabajo que a mí me tocó hacer cuando yo era muy pequeña y estuve con licencia médica producto de una larga enfermedad. Y creo que fue algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, que es educar en tiempos de pandemia. En la década del 80 no había mucha tecnología, no había mucha información acerca de cómo trabajar los niños desde sus casas cuando estaban con licencia médica. Y me acuerdo que esto fue como terapéutico. La profesora me dijo que tenía que poner una semillita en un vaso de algodón, se lo dijo a mi papá, ubicarlo cerca de la luz en un frasco y empezar a hacer una larga bitácora desde la germinación de esta semilla de poroto hasta que comenzara a florecer. Creo que eso en mí ocurrió que de cierta forma también los días pasaran un poco más rápido, los días de licencia médica. Empecé a cultivar el don de la paciencia y además empecé a entender los ciclos de la naturaleza. Empecé a entender que no porque yo quisiera que la semilla germinara antes, eso iba a ocurrir, sino que yo tenía que darle el tiempo y el espacio a la semilla para que se fuera transformando en una planta. Y creo que también eso fue que a mí me permitió unir estas dos pasiones, el espacio y las semillas, y sin saber que a mis 40 años me iba a ver envuelta
en investigaciones para futuras granjas espaciales, ¿ya? La pregunta del millón entonces hoy en día es ¿cómo nosotros podemos educar en pandemia? Aparece un virus nanoscópico prácticamente de una estructura que es muy simple. Si lo comparamos con una página de Word, con un documento Word, pesa solamente 100 kilobytes, es muy livianito, pero lamentablemente provocó estragos, provocó muchos problemas a nivel mundial, se tuvieron que cerrar los colegios y rápidamente los profesores tuvimos que empezar a innovar, tuvimos que empezar a pensar cómo podíamos llegar a las casas de nuestros niños, cómo podíamos seguir haciendo educación en tiempos complicados. Rápidamente hubo que comenzar a adaptar los espacios, hubo que comenzar a hacer uso del teletrabajo, del teleaprendizaje y se transformó en todo esto, en todo un desafío. No tengo la receta mágica, pero sí quiero compartir con ustedes algunos tips, quiero compartir con ustedes algunas formas de las cuales a mí me ha permitido enseñarle a esta generación de alumnos del siglo XXI, que son los llamados millennials o centennials, y que aprenden de una forma totalmente diferente a cómo nos enseñaron a nosotros, a los profesores de la década del 80, de la década del 90. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes, primero que todo, conozcan la generación de niños a los cuales les va a tocar hacer clases, a los cuales les va a tocar llegar con contenido, con información. No sabemos hasta cuándo va a quedar esta pandemia. Entonces los profesores tenemos que buscar todas las estrategias y todas las instancias para así poder llegar a todos los niños, ¿ya? Bueno, estamos frente a una generación de millennials o centennials. Se caracterizan principalmente estos niños porque han sido criados y educados en ambientes que están cargados de tecnología. Ellos prácticamente nacen con la tecnología, tienen muy desarrolladas estas habilidades y esta generación corresponde principalmente a los niños que nacieron en el año 1990 a los 2000 y se caracterizan porque ellos tienen una fuerte cultura servicio cliente. Para contextualizarlos un poquito, tengo acá una imagen de la taxonomía generacional, en donde hubo en el año 1920 al 1940 una generación silenciosa. Podríamos decir que parte de esta generación silenciosa corresponde a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos. Posteriormente aparecen los análogos digitales, que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, conocidos también como los baby boomers, nacidos en el año 1946 hasta 1964. Y posteriormente viene la generación X. Yo soy una orgullosa integrante de la generación X, soy una inmigrante digital, pertenecí a la juventud de los 80 y aquí en esta categoría entran las personas que nacieron entre el año 65 y el año 79. Posteriormente la generación Y y la generación Z, que ya son los nativos digitales, los millennials y los centennials, que abarca desde los que nacieron entre el año 80 y el año 2010. ¿Cómo obtenía la información los baby boomers, por ejemplo, los análogos? Solamente a través de los diarios y a través de la radio. Los inmigrantes digitales, la juventud de los 80 a través de la radio, después ya se incorporó el televisor y la radio, y la generación Y y Z de los millennials y los centennials obtienen la información a través de computadores, a través de tablets, de celulares, de todos los equipos tecnológicos que pueden haber. Entonces ahí ya podemos encontrar una gran diferencia. ¿Cómo aprenden estos niños? ¿Y cuál ha sido el principal desafío? Ellos tienen una recepción de la información ágil e inmediata. Todo lo que es rápido, lo que es veloz, les llama mucho la atención. Se sienten atraídos por las multitareas, por los procesos paralelos. Es muy común ver a un millennial o centennial con su computador trabajando en muchas páginas a la vez. Está navegando por internet, pueden estar haciendo cálculos en Excel, pueden estar trabajando en una página de Word. Principalmente sienten mucha preferencia por los gráficos, por las instrucciones lúdicas y por el aprendizaje a través de la práctica. No les gusta leer muchos textos y tampoco les atrae mucho el trabajo tradicional. Y ellos funcionan mejor
cuando uno les da trabajo en redes o trabajos grupales. En esta pandemia, los profesores rápidamente tuvimos que recurrir a un concepto que muchas veces está presente en nuestra práctica docente, en nuestra práctica pedagógica, que es la innovación educativa. Y que lamentablemente siempre se toma en cuenta innovación con procesos tecnológicos, con computadores, con uso de internet, con conexión, con clases online, con clases digitales, pero lamentablemente nos dimos cuenta en pleno siglo XXI, año 2020, de que existía una tremenda brecha digital entre nuestros alumnos. Cuando quisimos empezar a implementar las clases online, nos encontramos con niños que no tenían acceso a internet, con niños o con familias que para ellos no era una prioridad contratar una bolsa para que su hijo tuviese una clase online, ya que ellos debían priorizar entre alimentarse, entre hoy día comemos con esa plata o me conecto a la clase. Y también es totalmente válido. Yo trabajo en un contexto, en un entorno de extrema vulnerabilidad social. Aproximadamente el 97% de mis alumnos pertenecen a este contexto y ha sido complicado. Entonces, desde mi vereda de profesora de extrema vulnerabilidad social, hemos tenido que innovar, ¿ya? Para que una idea se transforme en solución, debe llevarse a la práctica a través de una experiencia. Para que la experiencia sea una innovación, debe haberse realizado más de una vez con resultados positivos para los aprendizajes. Y quiero dejarnos con esta frase de Andreas Schleicher que dice que si todo lo que hacemos es enseñar a nuestros niños lo que sabemos, puede que recuerden lo suficiente para seguir nuestros pasos. Pero si les enseñamos a aprender, pueden llegar a donde quieran. La verdadera prueba en la vida no es si podemos recordar lo que aprendimos ayer en la escuela, sino si seremos capaces de resolver problemas que no podemos anticipar hoy. El mundo moderno no nos recompensa por lo que sabemos, sino por lo que podemos hacer con aquello que sabemos. Esta es una frase que refleja claramente lo que nos ha tocado vivir hoy en día. Y es así como, en lo personal, yo implementé esta metodología que es el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en desafíos, o en palabras simples para los millennials y los centennials, el aprendizaje basado en los famosos challenges que han sido furor en las redes sociales. Y ha sido la metodología con la cual yo estoy trabajando, estoy desarrollando mi trabajo con mi grupo de alumnos, y que principalmente consiste en lo siguiente. El aprendizaje basado en desafíos o en retos es un enfoque pedagógico y como beneficio involucra activamente al estudiante. ¿Cómo lo hacemos o cómo se hace este aprendizaje basado en desafíos? Yo voy a ir explicando paso a paso, pero así, a grosso modo, debe existir una situación problemática real que sea relevante, de vinculación con el entorno y que involucre directamente al estudiante, ¿ya? Posteriormente se define un reto o un challenge y el alumno, el estudiante, tiene que tratar de buscar la implementación o la solución a esa problemática. ¿Qué beneficios tiene esto? Se centra en la adquisición de nuevos conocimientos. Hay un desarrollo de competencias y habilidades blandas a partir del surgimiento del reto. Y esto funciona así. Ahí, vamos a ir a esa imagen mejor. Primero yo tengo que tener una idea general. En este caso, la sostenibilidad. De mi idea general nace una pregunta inicial, ¿ya? Yo me quiero enfocar entonces ahora en la sostenibilidad en el uso del agua. Y acá yo tengo 3 tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿qué cantidad de agua se malgasta a diario en el hogar? ¿Qué consumo se produce cuando nos lavamos las manos, los dientes sin cerrar la llave? ¿O qué efectos tiene en nuestro entorno cercano el desperdicio de agua y en el mundo en general? O también podríamos preguntarnos, ¿se podría utilizar la robótica para ayudar a reducir esta pérdida en nuestro entorno cercano? Pregunta, esa es mi pregunta inicial. Y posteriormente viene el reto, el desafío o el challenge. ¿Cómo podríamos crear un sistema para ahorrar agua en las casas? Y es aquí en donde el alumno debe empezar a investigar, ¿ya?
a través de alguna guía, a través de alguna información, a través de libros, de bibliografía, puede buscar información a través de internet. Él tiene que tener la capacidad de empezar a buscar la información que él considere apropiada, ¿ya? Cuando él tiene la información, ha buscado la información, posteriormente él tiene que ser capaz de dar una solución, de implementar una solución. ¿Y cómo lo hace? Presentando un producto. Viene una evaluación, ya que está a cargo del profesor, que está a cargo del grupo de alumnos. Vamos evaluando el proceso y ahora viene la parte más interesante, que es la publicación o la difusión, la divulgación de este challenge, de este reto, que lo puede hacer a través de bitácoras digitales, lo puede hacer a través de videos que pueda subir a internet, de un portafolio virtual, de entrevistas, de videos. Él contando acerca de cómo implementó este challenge, cómo le dio solución y ahora contándoselo al resto. ¿Por qué es importante trabajar el aprendizaje basado en retos o en desafíos en los colegios? Porque podemos abordar y abarcar los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la Organización de las Naciones Unidas, que pasa desde el fin de la pobreza, del hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, pasa por la paz, por la vida del ecosistema, vida submarina. Tenemos 17 objetivos que podemos abarcar y que muchas veces estos objetivos nos permiten abordarlos en las diferentes asignaturas, ya lenguaje, matemática, historia, geografía, ciencias naturales, educación tecnológica. Podemos abordar estos objetivos de una forma totalmente distinta, de una forma novedosa, de una forma atractiva para los niños, porque ellos en todo momento se sienten partícipes de este challenge, de este desafío, de estos retos, ya que han sido, son problemáticas de que a ellos les afecta directamente, ¿ya? ¿Cuáles son uno de los, varios de los beneficios de estos aprendizajes basados en retos? Permite que el alumno tenga una comprensión más profunda de los temas, no le estamos imponiendo la problemática y no le estamos dando la solución. Los alumnos se implican más en el proyecto, permite conectar lo aprendido, lo que ellos investigaron, es como un autoaprendizaje con el mundo real, permite que los niños puedan trabajar de una forma más colaborativa y multidisciplinaria, se acercan también los niños a la realidad de su entorno, entienden por fin de que esto es un sistema y que ellos están dentro de este sistema y que cualquier falla que tenga el sistema también los va a afectar a ellos y a su entorno familiar. Y lo más importante, permite desarrollar las habilidades de comunicación, que son habilidades que prácticamente cuesta mucho desarrollar en clases cuando estamos en tiempos normales, ya que estos niños tienen otra forma de comunicación. Yo a continuación les quiero mostrar algunos retos o desafíos que yo he venido implementando. Cabe destacar que llevo trabajando en esto aproximadamente 7, 8 años. Antes de que fueran los challenges, fueran conocidos por redes sociales, ya con un grupo de alumnos empezamos a hacer muchos cambios, muchos challenges, y que estos challenges se graban ahora, se suben a redes sociales, se comparten por grupos de WhatsApp. También en tiempos de pandemia nació un nuevo personaje que se llama la tía Estrellita, con el tío Cometa, que es mi hijo que tiene 9 años, y hacemos diferentes tipos de challenge y vamos tratando de incluir también a la comunidad para que no sea solamente un trabajo o un aprendizaje de los niños, sino que también se vaya involucrando la familia. Bueno, como les dije, soy profesora de ciencias, que es la asignatura más hermosa que tiene el currículum nacional, y a mí en lo personal me ha permitido trabajar todas las áreas. Me puedo transformar hoy un día en una gotita de agua inofensiva, hasta transformarme en una copiosa tormenta, y ha sido maravilloso. Creo que las ciencias nos tienen mucho que enseñar. Hoy en día ha quedado en claro, el manifiesto, que a futuro vamos a necesitar muchos más científicos que estén trabajando en laboratorios para así poder desarrollar muchas más vacunas que vamos a estar necesitando, producto de nuevas pandemias que se nos vienen. Acá en la imagen, primera imagen, tenemos una alumna que le tocó un tema de análisis y de estudio de semillas nativas.
nativas y empezamos, esta era la primera etapa con la recolección de las semillas nativas. En la imagen de abajo, un alumno tenía la necesidad de ver cómo él podía transformar o reutilizar las cáscaras de huevo, que tenía muchos huevitos en su casa, se consumían. Estos son colegios principalmente rurales, de campo, y empezó a investigar si el calcio era necesario también para las plantas, y acá hizo su cultivo de semillas de cilantro para observar si efectivamente las plantitas necesitaban calcio o no. La imagen siguiente es una imagen que muestra una gran cantidad de basura. Los niños del colegio en el cual yo trabajaba el año pasado, desde el colegio había un punto limpio, pero que de limpio no tenía mucho. La gente pensaba que el punto limpio era ir a dejar basura, y a los niños les daba mucha vergüenza decir que ellos pertenecían a ese colegio, porque generalmente era como se asociaba al punto limpio y estaba muy sucio. Entonces, ¿qué hicimos un día? Esto fue el año pasado, hicimos un tremendo desafío. ¿Cuál era la problemática? La suciedad que tenía el lugar, y empezamos a hacer un cambio realmente en nuestro entorno. Hicimos una recolección grande de basura, involucramos a las personas, hicimos una campaña puerta a puerta, informándole también acerca de qué se podía hacer con la basura, que si habían contenedores, de clasificar la basura, y de esta forma los alumnos se sintieron que eran parte de la solución, no solamente parte del problema, sino que también parte de la solución, y se sentían empoderados porque ellos estaban entregando una información muy importante a los vecinos del colegio. La imagen de acá arriba surgió por la necesidad de reutilizar botellas plásticas, y acá ya fue un proyecto familiar en el cual se hizo un huerto vertical, en el cual comenzaron a hacer cultivos de lechugas, de diferentes vegetales que después ellos comenzaban a consumir, y acá un niño que tuvo un ingenio mayor reutilizó este bidón para cultivar cebollas. Una de las principales problemáticas cuando yo comencé a trabajar este challenge ocurrió, yo trabajaba en una escuela rural de la 8ª región, había un lago, y ese lago se comenzó a llenar de una planta acuática invasora que crecía en la zona media del lago. Les quiero mostrar un video, y que provocó graves daños, principalmente al ecosistema y al turismo de las zonas. Eso es lo que se podía observar abajo. Ya arriba no se observaba absolutamente nada. Crece en la zona media del lago, genera una alfombra, consume todo el oxígeno disponible del lago, y evita que los rayos del sol penetren hacia la parte más baja del lago para que las microalgas puedan hacer el proceso de la fotosíntesis. Como está esta alfombra aquí, bloquea los rayos del sol, y todos los seres vivos y todas las microalgas que hay bajo esta tremenda alfombra de Escherichia densa se mueren, van provocando sedimentos, y en un par de años más, el futuro del lago es que se va a transformar prácticamente en un pantano, ¿ya? Esa fue nuestra principal problemática. La Escherichia densa es el alimento que tienen los cisnes de cuello negro. Llegó una población grande de cisnes de cuello negro, pero que lamentablemente el lago ya venía con problemas medioambientales, con problemas de altos grados de nutrientes que tenía producto de la actividad forestal, y es por esa razón que esta planta acuática encontró las condiciones óptimas para proliferar de una forma descontrolada. Entonces empezamos a analizar qué podíamos hacer con esto. Lo primero que se nos vino a la cabeza era investigar qué propiedades tenía la Escherichia densa. A través de análisis físico-químico determinaron los niños que la Escherichia densa tenía muchas propiedades, era un 80% de agua, pero un 20% era alto en nutrientes, en fósforo y en nitrógeno, que eran propicios para cultivos, y es por esa razón que empezaron los niños a hacer abono orgánico. Empezamos a utilizar una técnica japonesa que se llama el bokashi. Como tenía mucha agua, nosotros necesitábamos transformar, degradar esta planta acuática en el menor tiempo posible, deshidratarla, y para que posteriormente se pudiese transformar en abono orgánico. Y es así como hacíamos un tipo de mezcla de yogur natural, miel, caca de gallina, levadura. Mezclábamos esto y la aplicábamos
a nuestro compost y así acelerábamos el proceso de transformación de jeria densa a abono orgánico. Otra alumna tuvo la visión de hacer un deshidratado por arrastre de vapor de la jeria densa, obteniendo como resultado un abono líquido, un abono foliar, que posteriormente lo usábamos en cultivos hidropónicos. Cultivo hidropónico sin mucha tecnología. Acá tenemos esponja, pusimos semillas, un semillero, y debajo de eso empezábamos a ponerle este hidrolato o este abono foliar a nuestras semillas y comenzaron a germinar de una forma totalmente orgánica. Y ahí tenemos las composteras con el abono orgánico, con el abono de jeria densa, y fue un proyecto que llamó mucho la atención de la comunidad. Otra alumna deshidrató la jeria densa y posteriormente, cuando hacía papeles reciclados para tarjetas navideñas, tarjetas de cumpleaños o simplemente papel, lo tinturaba, le ponía tintura o pigmentos de jeria densa, entonces ya el papel adquiría otro valor. Otro alumno acá decidió hacer una cocción de la jeria densa y con esa cocción él la usaba como repelente también de los huertos. Yo de acá estoy colocando algunos ejemplos de cómo hemos trabajado o cómo yo empecé a trabajar esto. El caso 2 también hubo una deforestación grande del Cerro Sagrado, los mapuches, y empezamos una recolección de semillas, empezamos a usar el abono orgánico que estábamos haciendo de la jeria densa y posteriormente fuimos a hacer una siembra masiva de 5.000 plantas nativas en el Valle de Licura. Y esto nos permitió participar en muchos congresos, muchas charlas, en muchas actividades que tenían que ver con la divulgación científica. Y aquí entonces empezaba ya como la última parte del aprendizaje basado en challenge, en el cual los alumnos tenían que contarle ahora a las personas de qué se trataba su proyecto y cómo ellos habían logrado dar una solución. Y es así también como surge una tremenda problemática de cómo estamos en la era espacial, cómo podíamos alimentar a futuras misiones tripuladas de que fueran a la Luna o a Marte. Y en un viaje que tuve al extranjero tuve la posibilidad de adquirir un instrumento que se llama clinostato y que con mi colegio, con mis niños ahora en pandemia, estamos trabajando en un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas de Viena, en Austria, y es un proyecto que está marcado en el proyecto de instrumento de gravedad cero, que simplemente consiste en observar el comportamiento de semillas cuando tú les alteras el eje de la gravedad, con miras a una futura granja espacial, ya sea en la Luna o en el planeta Marte. Esto principalmente, los quiero invitar a esta imagen. Yo mareo semillas, esa es mi especialidad, es ponernos en una máquina y que rote en sentido contrario a las agujas del reloj, y de esa forma la semilla va comprendiendo de que se va desorientando, y la hormona encargada de detectar el eje gravitatorio, porque cuando uno siembra, tú pones semillas o pones algún tipo de tubérculo en la tierra, las semillas no tienen un derecho y un revés. Las semillas son semillas y por todos lados son iguales. Uno solamente deja la semilla en la tierra y por acción de la gravedad, por acción de la humedad, del agua, la semilla sola identifica que hacia abajo hay unas células encargadas que son las auxinas. Hacia abajo tiene que crecer la raíz para servir de soporte, de sujeción de la planta, para poder servir también como un canal de alimentación. Y hacia arriba tiene que crecer el tallo con las hojas para hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces, yo al colocar semillas en la máquina, principalmente lo que hace es desorientarla. Acá tengo unas semillas de linaza o de lino. Esta es la máquina, se ponen en un medio de cultivo, posteriormente lo ponemos en una cápsula de germinación con tecnología de punta. Acá vamos tomando la temperatura, vamos midiendo también la entrada del sol, vamos viendo también la tasa fotosintética que van teniendo nuestras semillitas, y empieza después la larga espera de darle el tiempo necesario, darle el ciclo a la semilla cuando comienza a germinar, ¿ya? En condiciones naturales debiese ocurrir esto, pero podemos observar que cuando uno coloca la semilla, en esta máquina ocurren muchas cosas. Primera imagen
Es una condición, son semillas de lentejas, 75 horas de siembra, en condiciones de gravedad normal. Se puede observar la raíz se va hacia abajo, el tallo hacia arriba, ¿ya? Sin embargo, aquí abajo tenemos la misma semilla de lenteja con 75 horas tras la siembra, pero que se puso en este instrumento, en el clinostato, y se puso a girar solamente a 4 revoluciones por minuto en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Con qué me puedo encontrar acá? Con una semilla de lenteja, de Lens culinaris, totalmente desorientada, tallo y raíz hacia abajo en la primera imagen. La segunda semilla de lenteja germinada se desorientó, creció hacia los costados, y la tercera imagen podemos observar ahí la semilla estuvo un poquitito, no se desorientó del todo, ¿ya? Estas son nuestras cápsulas de Petri con las cuales trabajamos. Ahí tenemos semillas de chícharo. Y quiero invitarlos a que observen esta imagen, este video. Eso es lo que ocurre en condiciones naturales, en condiciones normales, ¿ya? La raíz tiene que crecer hacia abajo. Vamos a observar ahora en condiciones de microgravedad, ¿ya? Esta semilla fue puesta ya en el tino. ¿Qué podemos observar? La raíz se nos desorientó, se nos fue hacia la superficie. El tallo empezó a crecer hacia el lugar donde tenía que estar la raíz. Nuevamente la raíz va desorientada hacia arriba. Y podemos observar por los costados también más raíces que están desorientadas cuando se han puesto en esta máquina. Yo, en realidad, este proyecto ha sido todo un desafío, implementarlo con niños, trabajarlo con ellos ahora desde las casas, trabajar el aprendizaje basado en retos y en desafíos desde las casas, pero créanme que como profesores de ciencias tenemos la ventaja de usar cualquier espacio. No es necesario tener un laboratorio para hacer ciencias. Un macetero puede ser un tremendo laboratorio natural, una semilla, una planta, hacer un terrario, hacer un herbario. Cuando la mamá está cocinando, que los niños empiecen a investigar, que los niños empiecen a aplicar los challenges, los desafíos. ¿Qué pasa si la mamá le pone mucha sal a la comida? Son cosas simples, ¿ya? Entonces, como futuros educadores, yo los quiero dejar con esta gran frase de la tremenda Gabriela Mistral, que es todo un referente para mí. Dice, educar es pensar que Dios nos puso a crear el mundo de mañana. ¿Qué mundo estamos formando? Espero que el mundo que estemos formando para nuestros niños sea el mundo más maravilloso, sea el mundo que a mí en lo personal me permita decir con orgullo, estoy formando el futuro de nuestro país, estoy formando a los futuros gobernantes, estoy formando a los futuros científicos que va a tener nuestro país. Los profesores hemos demostrado y los profesores estamos capacitados para educar en cualquier contexto, ¿ya? En guerra, en pandemia, para educar en plenos conflictos de repente bélicos, conflictos sociales. Los colegios siguen funcionando. ¿Por qué razón? Porque la educación es un compromiso que los profesores tenemos con la sociedad. Entonces, de nosotros y de nuestro desempeño depende el mundo que estamos formando. Si usted quiere ser un gran alfarero y quiere que su obra de arte, el trabajo con la greda, termine quizás en un famoso museo siendo admirado por muchas personas, tiene que trabajar para eso. Pero si su labor como docente va a ser una labor mediocre, va a ser una labor, bueno, estamos en pandemia, yo hago lo que puedo, los niños no tienen internet, bueno, yo solamente hago mi clase para los 5 o 6 niños que se me conectan y listo, y total, es lo que hay. Si estamos pensando así, créame que esa labor de alfarero, vamos a trabajar la greda y quizás cuando llevemos nuestra obra a fuego,
para comenzar a formar nuestro producto, lo más probable es que esa obra termine quebrada, lo más probable es que esa obra no va a llegar a ningún tipo de museo, a ningún lugar. Entonces de nosotros depende el mundo que estamos formando, chiquillos, que sea un mundo auspicioso, que sea un mundo mejor, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Espero que les haya gustado mi trabajo, mi forma de la metodología que estoy implementando el día de hoy, en este año, perdón, y nunca olviden de que a la vida hay que ponerle también un poco de locura. Muchas gracias. Súper, qué interesante todo en realidad, nadie lo que nos cuenta y nos deja, yo creo que a todas las personas que estamos viendo también con mucha curiosidad, ya que podemos imaginar que en realidad es solo un botón de todo lo que haces. Entonces, bueno, en primero yo creo que a nombre de todas las personas que están viendo es agradecerte también por todo tu trabajo, por toda tu motivación. Y vamos a ir leyendo algunos comentarios y algunas preguntas, ¿ya? Van a ir apareciendo por ahí. Por ejemplo, hay una de Karen. Mira, Karen Pérez dice: Nadia, qué interesante el tema del challenge. ¿Qué le dirías a las y los profes para animarles a cambiar el foco de sus metodologías? Mira Karen, primeramente yo te quiero contar que estamos en pleno siglo XXI, educando a niños del siglo XXI con profesores del siglo XX y tecnología del siglo XIX. Entonces, mientras los profes no sean capaces de cambiar el foco, mientras los profes sigan marcando el paso, nosotros estamos inmersos en un sistema educativo obsoleto. Estamos repitiendo un sistema educativo de aproximadamente 200 años atrás. La forma en la cual enseñaron a leer a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, es la que seguimos replicando en los colegios. Entonces, Albert Einstein decía, si quieres cambios, o si quieres hacer algo distinto, no sigas haciendo lo mismo. Si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Si tú te das cuenta que implementando una metodología, plumón, lápiz, pizarrón, libro, transcriban del libro página 20 hasta la 28 para tener a los chiquillos entusiasmados en la sala de clase, escriban, chiquillos, escriban. Si a ti eso te da resultado, síguelo haciendo. Si no te da resultado, o si tú quieres resultado, no tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, mientras más innovación nosotros podamos poner en nuestra sala de clases, podamos poner transmitir a través de las pantallas del computador, va a ser mucho mejor. Ahora, va a ser mejor para los niños, vas a tener un grupo de niños motivados, entusiasmados. Tía, ¿cuál es el challenge de hoy? ¿Cuál es el desafío de hoy? O un grupo de alumnos que diga que lata, hoy día me toca ciencias, que fome, más de lo mismo. Entonces, si nosotros queremos pasarlo bien nosotros, yo hace 18 años que yo no trabajo, yo juego en la sala de clase, yo juego y me pagan por jugar y lo paso genial, que sea una bonita instancia en la cual el profe lo pase bien y los niños lo pasen bien. Entonces, si yo quiero tener resultados distintos, si yo quiero tener un grupo de alumnos motivados, yo voy a empezar a investigar y voy a empezar a aplicar muchas estrategias que me va a permitir llegar de lleno a esta generación de niños del siglo XXI. Así que ese es el desafío. Súper, excelente. Vamos a seguir viendo entonces algunos otros comentarios y preguntas que van a ir apareciendo en pantalla. Y por ejemplo, María Susana, en una línea bastante similar a lo que dice Karen, dice: buenísima presentación, genial. ¿Qué recomendarías a docentes y profesores para poner ese poquito de locura en sus clases y motivar a más estudiantes a interesarse en la ciencia? ¿Cómo hacemos eso, Nadia? Mira, yo hago un ejercicio. En marzo, así, una elección, una votación en la sala de clase. ¿A quiénes les gustan las ciencias naturales? Créeme, 2, 3 niños levantan la mano tímidamente. Mira, un día llegué a 5 niños de un universo de 33 niños. En julio hago la misma votación. Créeme que de los 5 ya subí a 8, a 10. Y en diciembre terminamos con el 75, 78% de niños que les gusta la ciencia. La diferencia de ser profe de ciencia, de enseñar ciencia, de meter un poco de locura en esto, es que la ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo respiro ciencias, yo me alimento de ciencias. Entonces, cuando me enamoro, ocurren procesos científicos en mi cerebro. Cuando sufro por amor, exactamente ocurre lo mismo. La sangre, el oxígeno,
todo tiene que ver con la ciencia. El eclipse del día de hoy, ciencia. Entonces, cuando nosotros, un profesor, sea capaz de transmitir al alumno de que es imposible restarse, es imposible decir, hoy día amanecí en contra del sistema, no voy a respirar, hoy día no me voy a alimentar, porque va a ocurrir algo en nuestro cuerpo, todo tiene un efecto. Entonces, cuando el alumno se logra incluir adentro de este sistema, el alumno se da cuenta de que en realidad las ciencias son muy importantes. Hoy en día, la pandemia también es un claro ejemplo. ¿Cómo podemos poner locura a los profesores? Yo créeme que soy una loquilla en la sala de clases. Tengo 40 años, pero mi edad mental yo creo que son como de 12, 13 años. Y cuando los alumnos ven a un profesor empoderado, a un profesor hacer cosas distintas, a un profesor conectarse con esta generación de hoy en día, a mí me ha costado un poco más porque ya yo soy de la otra generación. Ustedes son de esta generación. Créeme que yo no quiero que mi alumno me vea así como la profesora de ciencias, ¿ya? Y me tiene que mirar hacia arriba. Yo me pongo a la altura del chiquillo, lo miro en los ojos. He aprendido a adaptar mi mirada tosca, mi mirada de adulta a la mirada infantil. Y créeme que eso es lo máximo. Cuando uno logra educar con el corazón, cuando tú logras conectarte con el otro, créeme que desde ahí ya empieza la locura porque estás haciendo algo distinto a lo que hace el común de los profesores. Entonces, yo creo que es muy importante eso, es tomarte tu trabajo como un juego, es pasarlo bien, y eso te va a servir también como para mejorar tu salud mental. O sea, los profes estamos llenos de trabajo, llenos de problemas, de mediciones, de pruebas, de planificaciones, pero cuando uno le pone un poco de locura a esto, créeme que cambia todo el panorama, porque tú vas a ver que si tú no tienes miedo a hacer el ridículo, yo me disfrazo en la sala de clase, me pongo una nariz de payaso, me pongo una peluca, yo no tengo miedo a hacer el ridículo. Yo canto en la sala de clase, les bailo, cero habilidad artística, pero a mí me da lo mismo, porque es lo que yo estoy traspasándole eso a ellos, y ellos de cierta forma como que se sienten también identificados con uno. Entonces, es muy importante, mira, tomar todas las herramientas que a ti se te vengan a la cabeza, y que si esas herramientas van en beneficio del aprendizaje de nuestros niños, yo creo que está todo permitido. Así que a motivarse, colegas, chiquillos, a motivarse y hacer cosas lúdicas. Súper genial. Y aparte, como mencionas tú, el juego, que es algo que en realidad cuando uno es más pequeño, pequeña, aprende a involucrarse con el mundo y con tantos aprendizajes de esa manera, y se va perdiendo, como que está mal visto, ¿no es cierto?, más adelante cuando uno va creciendo el juego, como si fuese algo, no sé, algo menos importante. Y ahí nos damos cuenta que en realidad tiene una vital importancia para todo esto, y para ponerle ese poquito de locura que también preguntaba María Susana. Vamos entonces con algunos otros comentarios y preguntas. Mira, aquí Paula dice, ¿el cambio de orientación de la semilla se hace a condiciones específicas de rotación y velocidad respecto a lo que nos habías mostrado? Ay, Paula, excelente alumna. Mira, cuando yo coloco una cápsula de Petri con una semilla en esta máquina, en este instrumento que gira, ¿ya? Solamente gira. Imagínate tú los rayos de una bicicleta, ¿ya? Eso es lo que yo hago, pero la velocidad tiene que ser constante. Mi máquina tiene de 0,1 revolución por minuto a 90 revoluciones por minuto. Con mis niños investigamos 5 años, solamente hasta 30 revoluciones por minuto, y teníamos resultados iguales, idénticos. Experimentamos con 50 semillas, todas las semillas se nos desorientaban. De primera era como muy gracioso, era novedoso. ¿Por qué razón? Porque de la ONU nos llegó un protocolo que decía los colegios básicos solamente tienen que experimentar hasta 40 revoluciones por minuto, y de 50 revoluciones a 90 revoluciones por minuto podían recién experimentar las universidades y los centros de investigación más avanzados. Entonces, nosotros nos rebelamos contra ese protocolo y empezamos a hacer girar las plantas directamente a 90 revoluciones por minuto, ¿ya? Seguimos obteniendo los mismos resultados, Paula. La única diferencia es que empezamos a cambiar de semillas, ¿ya? Un alumno me dice, profesora, explíqueme bien, ¿por qué tenemos que marear tantas semillas y por qué todas las semillas nos sale la raíz hacia arriba? Entonces yo le dije, mira, nosotros estábamos experimentando con semillas chicas, cilantro, repollo, perejil, acelga, ¿ya? Esa era nuestra especialidad.
Entonces, como decía Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Y un alumno me dice, profesora, ¿de qué le va a servir una planta de cilantro a una persona que necesita alimentarse en Marte o la Luna? ¿De qué le va a servir una planta de cilantro? ¿Por qué razón no experimentamos con semillas más grandes? ¿Por qué no vemos con las legumbres? Y es así como empezamos a trasladar ahora nuestra investigación y claro, eso me hizo eco en mi cabeza de qué me servía una selga si la persona necesitaba alimentarse, necesitaba nutrientes. Entonces empezamos a practicar con los chícharos, que es una especie de leguminosa que es muy abundante, muy conocida, pero poco consumida y tiene muchas sales minerales, muchas proteínas. Y ahí empezamos a observar que el cambio de orientación ocurre en las semillas, se afecta principalmente a la hormona que tiene que ver directamente con la raíz. Esa es la que se nos desorienta, ¿ya? Las auxinas entonces no se saben fijar bien. Entonces, nosotros empezamos a 90 revoluciones por minuto, después bajamos a 80 revoluciones por minuto, obteníamos los mismos resultados. En conclusión, desde 50 revoluciones por minuto hasta 90 revoluciones por minuto, las semillas de legumbres, la variedad con la cual trabajamos nosotros, se empezó a desorientar, el poroto, arvejas, lentejas se desorientaban, pero cuando empezamos a trabajar con el chícharo empezamos de 0,1 a 90 revoluciones por minuto y el chícharo es prácticamente lo mismo. Entonces, principalmente en eso consiste la alteración del eje gravitatorio, ¿ya? Y siempre en sentido contrario a la aguja del reloj, porque ahí recién la semilla detecta de que la están desorientando, ¿ya? Porque todo aquí en la Tierra gira en sentido de la aguja del reloj. Cuando uno revuelve la taza de café, cuando tú abres la llave para lavarte los dientes, cuando te haces un masaje no sé, en el cuerpo, siempre todo tiene, cuando tú abres la puerta de tu casa, todo gira en sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Siguiendo la rotación de la Tierra. Entonces, para poder generar así una microgravedad, una gravedad muy pequeñita, tenemos que hacer esto girando en sentido contrario a la aguja del reloj. Súper. Oye, y Paula, también ahí dialogando nos dice, ¿y las plantas se vuelven a reorientar? Pregunta. Lamentablemente no. Cuando las semillas, la raíz, por ejemplo, crece hacia la superficie, es una semilla inviable, se muere, ¿ya? Mira, tiene un ciclo vital de aproximadamente 10, 20 días, pero no es viable. Después yo la dejo de hacer girar, la saco del clinostato, pero esa semilla ya, sus células, es como que se le alteró la célula. Ya las auxinas no responden de buena forma, no bajan, aunque tú la cambias de lado y la semillita se muere. Listo. Vamos con entonces ahora la última pregunta, preguntario, como decía un profe por ahí, si es que hay algo más. Ahí, Benja Tavilo dice, hola, ¿cómo crecería una semilla de ese tipo en el espacio? Pensando en posible colonización a otros planetas. Mira, principalmente el objetivo consiste en eso, en determinar, somos 50 países que estamos trabajando a nivel mundial en este proyecto y tenemos que buscar una semilla que por mucho que tú la pongas en este clinostato, esa semilla, por mucho que tú la desorientes, esa semilla no se desoriente y logre identificar el eje gravitatorio, hacia arriba el tallo, hacia abajo raíz. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de enviar esta semilla, en este caso del chícharo que llevamos años ya investigándolo, hacia el espacio, se pretenden hacer unos greenhouse o unos tipo invernaderos controlados abajo de la Tierra, no sé, tipo invernaderos subterráneos, en lo cual van a estar protegidas de la radiación, van a estar protegidas de las tormentas que hay en Marte, van a estar protegidas de las bajas temperaturas. Entonces, es un invernadero prácticamente controlado, pero con todas las variables controladas, menos la gravedad. Entonces, por esa razón, bueno, ya aquí en Chile tenemos un candidato y se supone que debería funcionar de una forma, debería germinar de una forma totalmente distinta, pero lamentablemente, como te digo, en otros países también tienen otros tipos de candidatos de semillas, pero ha sido como un poco complicado porque, a ver, mi semilla mide 3 metros, ¿ya? Cuando crece. Entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos germinar y crecer y que se reproduzca una semilla de 3 metros en un invernadero de 1 metro. Entonces, es ahí ahora donde estamos trabajando en la otra parte que tiene que ver
en un invernadero tipo espiral, porque esta semilla tiene guía. Si tú no le pones un palo de guía, no va a germinar. Entonces estamos viendo un tema espiral que dé muchas vueltas y al final que quepa en un espacio más o menos así, porque los primeros huertos son huertos de prueba, ¿ya? Entonces principalmente es eso, si la semilla no se desorienta aquí en la tierra, en esta maquinita, que de cierta forma trata de visibilizar las condiciones que había o la falta de gravedad que habría en Marte, pudiese ser una futura candidata y en estos invernaderos, pero muy, muy controlados. No significa que vamos a hacer un invernadero al aire libre con nylon, no. Muy, muy controlado. Bueno, qué interesante en realidad todo lo que han comentado acá, es como tan futurista todo, Sí. y tan al mismo tiempo a la vuelta de la esquina, que es como es como raro. Bueno, agradecemos enormemente a Nadia y bueno, a todas las personas también que nos acompañaron durante esta mañana hasta ahora tarde en la primera jornada y la primera parte en realidad de la jornada de este congreso científico. Les queremos dejar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, la invitación para que se conecten hoy día por la tarde a eso de las 15 horas, ¿sí? 15 horas vamos a estar ahí con la segunda patita del día de hoy y también el día de mañana, ¿ya? El día de mañana, martes 15 a eso de las 10, también vamos a estar transmitiendo, así que para que pongan ahí sus notificaciones, para que compartan también los videos y por supuesto para que los puedan ir revisando después, porque como dijimos anteriormente, esto va a quedar guardado para que lo puedan revisar y seguramente iban a salir muchas más preguntas y dudas que de las personas que nos pueden estar viendo. Así que nuevamente, gracias, muchas gracias Nadia, por toda la inspiración que también, digamos, fomentas, ¿sí? Es algo muy, muy compartido en las personas que han comentado y que han visto. Así que muchas gracias, Nadia, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y nos vemos hoy por la tarde, ¿sí? Que Nos estén muy vemos. bien. Chao, chao.